Santiago Arconada con nosotros conversando sobre el tema de lo que nos está ocurriendo. Fíjate, yo he venido diciendo que hay que ver las cosas bien, tratar de ser lo más abierto. En la historia venezolana, cuando se produce el fenómeno Boves, que Boves se alza contra los factores independentistas, contra los mantuanos. Recoge las banderas del rey. Sí, acoge la bandera del rey. Pero tú no puedes decir que era un mendigo, porque el discurso de Boves era el discurso de los pobres que sufrían toda la explotación de los mantuanos, todos los excesos, todo el tiempo ese que era muy duro. Entonces era una reacción, si se quiere, de odio de clases, podría decir alguien, algún marxista leído, pero era un discurso que le permitió a Bolívar después, cuando Bolívar se dio cuenta que había un fenómeno social en la guerra, que era una guerra civil la que teníamos interna, eso cambió después, pero primero era una guerra civil. Cuando él se dio cuenta de que eso ocurría, de que ellos representaban no la libertad, sino la opresión, cambió, comenzó a buscar cómo relacionarse con las consignas de esos sectores desposeídos. Y Petión aprovechó para decirle, o metes la libertad de los esclavos o conmigo no cuentas. Bueno, ¿tú te acuerdas que cuando viene Boves, Bolívar huye hacia el Oriente y se encuentra con Mariño? Allá hay un episodio, hay un pirata, porque en barcos se llevan los tesoros de la República, lo que se tenía, y se los roban. Y Piar intenta jugar a Bolívar y a Mariño. Esta es una historia que tiene mucho menos de película y más de realidad, pero una realidad compleja, ¿no? Entonces, fíjate, yo coincido contigo, fíjate. Es difícil esto, ¿no? Porque no estamos desde el punto de vista de la calidad de vida en las mejores condiciones, por el contrario, cuando Chávez había mucha mejor calidad de vida, porque había plata, pero también en Pérez Uno había plata y en los primeros años de la democracia había mucha plata, se fue una enorme clase media. Bueno, ¿y qué le pasó a un país petrolero que tantos años después vive mal? Entonces, claro, quienes son partidarios del gobierno dicen, bueno, es que nos metieron unas sanciones, mira, ahí está el imperio, no era mentira, la guerra económica, y etcétera. Pero cuando tú revisas, tú te das cuenta que esta confrontación no solo tiene responsabilidades en el gobierno, sino también en la oposición. Entonces, estos odios, cualquiera los puede justificar, hay cómo justificarlos. Pero ¿cómo te deshaces de ellos? Porque lo cierto es que tenemos una sociedad dividida donde todo el mundo se veta, todo el mundo está lleno de dolores, tenemos gente afuera. Tú sabes, si hay una invasión en Venezuela, ¿tú sabes cuánto se calcula va a ser el éxodo? 10 millones de venezolanos más. ¿Tú te imaginas 10 millones de venezolanos dando a Colombia, a Brasil, a Chile? Sí. Lo que quiero decirte es que, fíjate, ese escenario para mí nos debería llevar a la consideración del que es el antibelicismo en el que yo milito. Ayúdame. El antibelicismo en el que yo milito es, una vez que arranca, lo que sigue son los episodios de una guerra interminable. Y de las cosas más lamentables que yo estoy escuchando últimamente es esa conseja que en relación a la posible eventualidad de una amenaza te dice todo va a estar bien. Cuando tú sientes que eso que ahorita comentábamos con Yesenia precisamente, que todo va a estar bien después de que haya familias con personas muertas, fallecidas, o todo me voy a quedar con esa, ya tú vas a ver, o sea, la venganza. No solamente, pero no es la venganza, porque venganza ya es una palabra agresiva, la defensa, llámalo como tú quieras, pero el que te esté vendiendo respecto, hoy en el mundo, respecto de una guerra así como esa, sana, culito de rana, o sea, no te preocupes que eso hace un rato, no te preocupes, pero de que tú me estás hablando de una guerra civil, de una cosa que tú sabes cuándo arranca y no sabes cuándo termina, ni cuánta sangre se lleva por delante. Ese es el antibelicismo en el que yo me inscribo, en el que no considera y le dice, mire, señor Trump, llévese sus barcos para mejores oficios, porque este es un país que tiene que resolver su problema con las fuerzas que tiene que activar y que no están todavía activadas, que tiene que ver, para mí, cuando Yesenia tuvo la gentileza de invitarme, me puse el problema, bueno, yo que voy a ir allá, ¿qué voy a decir?
y tenía la idea de esto quiere ser, este aporte quiere ser como un llamado a la necesidad de que la gente que queremos que no continúe este gobierno y que nos enfrentamos a la pretensión de una invasión militar gringa, bueno, por llamarla de alguna manera, no quería utilizar términos peyorativos ni despectivos, quería mantener al máximo posible como la ponderación. Nos tenemos que encontrar. Los Ramón Guillermo Aveledo de la partida se tienen que encontrar con los Edgardo Lander de la partida. Mucha gente que no está normalmente junta tiene que, porque participan de ese conjunto que significa no quiero el enfrentamiento bélico, pero no me calo que esto continúe. No convengo con que esto continúe. Esa voz tiene que encontrar la manera de expresarse. Y yo creo que en este momento, hasta ahora, no la ha tenido todavía. Pero te metes en una discusión necesaria. Porque fíjate, yo te lo digo por mí mismo. Durante toda mi vida estuve en el MAS, en la izquierda. O sea, eso yo te conozco además. Sí. Y te recordé ahorita tu participación en aquella revista que era de puritas. Sí. Bueno, tú me recordaste Para, la revista Para, que era de Julio Escalona, que era mi hermano, ¿verdad? Que yo lamenté mucho su partida. Pero fíjate, yo de esa idea me he ido moviendo. De la idea del socialismo, democracia, yo de eso me he ido moviendo, me he ido alejando de eso. ¿Por qué? Porque esas ideas se estancaron, se detuvieron. Los gobiernos socialistas en el mundo terminaron todos en autocracias. Y, ¿cómo no? Después vino un tiempo donde desde los partidos comunistas, desde los propios, la propia esencia de la izquierda, apareció una discusión sobre la necesidad de vincular el cambio con la democracia y la libertad. Que los marxistas, ¿te acuerdas que decían que la libertad es un concepto burgués? No, la libertad es un concepto inherente al ser humano. Entonces, en esas discusiones uno va cambiando. Yo participé en el 11 de abril, en todas las marchas, en todo eso, pero he ido pensando que esa repetición de ese esquema, de vete ya, de salidas de fuerza, que ese esquema había sido derrotado una y otra vez porque ese esquema no servía. Entonces había que buscar otra fórmula, porque para producir un cambio en Venezuela, para mejorar la situación de los venezolanos que viven mal, que tienen problemas de salario, que la economía es la que tú tienes que ver cómo haces para no repetir los mismos errores y seguir incrementando el odio. ¿Cómo te sales del conflicto? Porque hay gente que cree que la confrontación, la polarización la beneficia, pero esa polarización, esa confrontación es nociva para el país. ¿Cómo te sales de ella? A mí me parece que es bien importante determinar un ámbito del problema nacional que no está esperando a las resoluciones políticas de las fuerzas en pugna. Te voy a poner un ejemplo. El nivel del lago de los Tacariguas, lago de Valencia. ¿Ves? Ese es un problema que me es cercano, he participado en muchas discusiones. Cuando empiezan las lluvias y tal, y el lago de Valencia, el lago de Tacarigua empieza a subir, que se empieza a tocar a Maracay y a Valencia, hay angustia. Después llega el verano, y así estamos. ¿Qué tendría que hacerse con ese cuerpo de agua que tenemos ahí en estado absolutamente eutroficado, con profunda, por eso huele tan mal, altas concentraciones de fósforo y potasio en suspensión? ¿Cómo se sanea? ¿Cómo se recupera como cuerpo de agua eventualmente? Entonces, ¿cuándo se va a discutir eso? Hay cosas tan maravillosas como que el ingeniero Carlos Bordón hace muchos años, yo que ese señor se murió hace mucho tiempo ya, en los años 80, propuso eliminar la condición endorreica de la cuenca del lago de los Tacarigua. Endorreica significa que no tiene salida. El lago de Valencia le fluye el agua, pero no sale por ningún lado. No sale por ningún lado. Okay. Quédate ahí, porque tenemos que ir al corte. Ya vamos a ir, me interesa ver cómo va. ¿El cuento ese? Sí. Ese cuento tiene que ver con la discusión nacional. Ok, ya regresamos.